La verdad es que pues es un placer poder estar aquí con todos ustedes y espero que en este ratito pues podamos repasar algunos conceptos interesantes y luego estaré encantado de responder todas las preguntas que me puedan hacer. Bueno, ya me han presentado, me llamo Juan Ignacio Martínez Alga y soy urólogo, trabajo en Madrid, en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. Y aunque hago un poco de todo, pero me dedico de manera pues bastante especial a la medicina sexual y a la salud sexual en general, a la andrología, ¿no? O este concepto, como les digo, de medicina sexual más moderna. Bueno, para comenzar, yo creo que hay que remarcar y hacer mucho hincapié en que la sexualidad no es algo extra, sino que ya en el año 1974 la Organización Mundial de la Salud, que es la parte de las Naciones Unidas que se encarga de todos los temas relacionados con la salud, reconoció la sexualidad como un derecho fundamental del ser humano, ¿eh? O sea, que no estamos hablando de algo superfluo, sino de algo básico, ¿no? Lo define como el derecho básico del individuo, que incluye la capacidad de disfrutar y de controlar su conducta sexual y reproductiva, de acuerdo con su ética personal y social y, evidentemente, la de su pareja, ¿no? La disfunción eréctil dentro, digamos, de los trastornos en la esfera sexual hay muchos, que nos daría para hablar muchísimo tiempo, pero debemos de alguna manera intentar centrar un poco el tema, ¿no? Sin duda alguna, la disfunción eréctil junto con la eyaculación precoz, pero quizás más la disfunción eréctil, es el problema más frecuente que afecta a los varones. Bueno, pues se calcula que en España existen entre 4 y 5 millones de personas que tienen problemas de erección. La mayoría de ellos por encima de los 50 años, pero algún otro grupo de pacientes muy jóvenes, ¿no? Bueno, ¿qué es la disfunción eréctil o antiguamente llamada impotencia? Bueno, pues aquí tienen la definición. Es una definición muy simple, que yo muchas veces le digo a los residentes que están formándose para ser urólogos, que no hace falta grandes pruebas para diagnosticar disfunción eréctil. Simplemente se trata de hablar con el paciente y preguntarle, oiga, ¿tiene usted una erección? ¿Sí o no? Si la tiene, ¿es suficiente para completar con éxito, con satisfacción, una relación sexual? Si alguna de las dos preguntas la respuesta es no, pues evidentemente estamos ante un problema de disfunción eréctil. Como les decía, hay otras partes de la esfera sexual que también se pueden ver afectadas, trastornos de deseo sexual, ¿no? Tener pocas ganas de tener relaciones sexuales, trastorno tremendamente frecuente en estos tiempos, fundamentalmente relacionado con el déficit de testosterona. Trastornos también relacionados con la eyaculación o trastornos relacionados con el orgasmo que, aunque son menos frecuentes, pero también están presentes, ¿no? Fíjense en este dato, este es un dato extraído de la Encuesta Nacional de Salud, de la última que se realizó en el año 2007 en España, como en general la población, tanto los hombres como las mujeres, quizás más los hombres, consideran que su vida sexual es importante, ¿eh? Como ven aquí, muy o extremadamente importante. Fíjense cómo un 83% de los hombres lo consideran así y un 63% de las mujeres. O sea que está claro, estos son datos además españoles, ¿no? Está claro que en general la gente, y cada vez más, está preocupada del desarrollo y devenir de su vida sexual, ¿no? Como les decía, y en esta esfera voy a representar un poco, la sexualidad masculina, evidentemente también la femenina, pero se conoce desgraciadamente mucho mejor la masculina, tiene estas 5 áreas, que, digamos, las interacciones entre ellas son lo que dan lugar al todo. El área del deseo, el área del orgasmo, el área de la excitación, el área de la satisfacción y el área de la eyaculación. En tanto en cuanto se altere cualquiera de estas áreas, vamos a tener un desbalance o un disconfort, una alteración en la sexualidad global del ser humano. Aquí lo pueden ver como dentro de estas 5 áreas, como comentábamos antes, puede haber muchas otras alteraciones del deseo, del orgasmo, pero sin duda la disfunción eréctil es la más frecuente y a la que vamos a centrar hoy nuestra explicación. Evidentemente la sociedad, mucha gente, esto es un pensamiento popular muy común, ¿no? De bueno, es la disfunción eréctil o los problemas de erección un hecho natural con la edad, es decir, la erección se acaba perdiendo con la edad, o es la edad un factor de riesgo, como decimos en medicina, de tener problemas de erección. Bueno, pues aunque la disfunción eréctil aumenta con la edad, pero no es la edad la que la produce, sino son las enfermedades que vamos teniendo a lo largo que van pasando los años. Evidentemente hay más riesgo de ser hipertenso, más riesgo de tener el colesterol alto, más riesgo de que si llevamos fumando muchos años esto haya dañado nuestras arterias, etcétera, etcétera.
lo que va haciendo que la disfunción eréctil aumente a lo largo de los años. Pero esto tiene una lectura a la inversa, es decir, bueno, nosotros podemos hacer algo para evitar esto, sí, efectivamente, evitar todos estos factores de riesgo que hablaremos, porque no solamente es el hecho de cumplir años el que nos va a hacer o nos va a provocar problemas de erección. O dicho de otra manera, a pesar de tener años, no hay por qué renunciar a tener una buena salud eréctil en ese sentido, ¿no? Bueno, por recordarles un poco cómo funciona la erección. La erección es un mecanismo bastante simple, ¿eh? Es un mecanismo que nosotros llamamos hemodinámico, es decir, que depende básicamente del aporte sanguíneo. Como pueden ver aquí, esto es un corte transversal de un pene. El sistema se desencadena ante una orden cerebral, es decir, existe una excitación, unos antecedentes previos, y es el cerebro el que manda al pene que libere una serie de sustancias. Esta sustancia se llama óxido nítrico, y este óxido nítrico es el que hace que entre mucha sangre en el pene, de repente, mucha cantidad y con mucha rapidez, y esa sangre que queda atrapada dentro del pene colapsa estas venas que pueden ver aquí en la zona periférica, y la sangre queda atrapada dentro. Sería algo así como llenar una balsa neumática a presión, en este caso, en lugar de ser de aire, pues es de sangre, ¿no? ¿Cómo se pone en marcha este mecanismo? Bueno, pues como les comentaba, este mecanismo tiene un control cerebral. Es el cerebro el que manda la orden al pene de que este músculo liso del pene deje entrar la sangre, se relaje y, como les digo aquí, esta sangre queda atrapada. Básicamente ese es el mecanismo y es interesante conocerlo, ya que cualquier alteración en ese proceso, es decir, en la orden del cerebro, en la transmisión a través de los nervios, que son los cables de la erección, o en el órgano efector final, que es el pene, o sea, cualquier alteración en esas tres partes, el cerebro, los cables o el pene, van a dar lugar a un problema de erección. Y de hecho, ya verán ahora que las enfermedades que se relacionan con la erección, cada una de ellas actúa dañando, atacando alguno de estos tres puntos, o algunas de ellas dañando varios de estos tres puntos, como por ejemplo la diabetes, ¿eh? Aquí lo pueden ver, cómo es el mecanismo de la erección. Esto es un fenómeno fundamentalmente hemodinámico, en el que el pene pasa del estado de flacidez al estado de erección por una inyección importante de sangre, con este control neurológico que les decía, que no es más que el cerebro que manda una serie de mensajes al pene para liberar esta sustancia que va a hacer que entre la sangre. Y aquí lo tienen el resumen que les decía. ¿Cuáles van a ser las causas? Pues las causas pueden ser que el cerebro no mande la orden. Aquí tendríamos todos los, digamos, alteraciones que tengan que ver con la psicología, y muy importante, ahora comentaremos el perfil psicógeno de muchas disfunciones eréctiles, el trastornos hormonales que conlleven a que no se liberen este tipo de sustancias, trastornos neurogénicos que hagan que los nervios no conduzcan bien el estímulo, y luego las más importantes, sin duda alguna, que la sangre no entre, todo lo que sean alteraciones en las arterias del pene. Y esto es con esto da lugar a introducir un concepto muy importante, porque hoy en día los médicos, cuando evaluamos un paciente que tiene disfunción eréctil, hay una frase muy redonda que decimos, que evidentemente es cierta, que un enfermo que tiene disfunción eréctil es un enfermo vascular hasta que no se demuestre lo contrario. Es decir, la mayoría de los casos de disfunción eréctil que vemos y diagnosticamos hoy en día tienen que ver con patología vascular, tienen que ver con tener colesterol alto, tienen que ver con ser hipertenso, tienen que ver con hacer poco ejercicio, tienen que ver con fumar, tienen que ver con tener kilos de más, tienen que ver con tener la testosterona baja, tienen que ver con ser diabéticos. Con esto les he repasado los factores fundamentales que dan lugar a disfunción eréctil en los hombres hoy en día, en el siglo XXI, en una sociedad desarrollada como es la española y como son otras europeas o en los Estados Unidos. Aquí lo pueden ver, cómo ponemos todas las causas. Sin duda alguna, esta columna que les señalo aquí, causas vasculares, aterosclerosis, las mismas que dan lugar a problemas de infarto del miocardio, problemas de accidentes cerebrovasculares, de ictus, de derrames cerebrales, de embolias, las dislipemias, el tabaco, la diabetes y la hipertensión. Estos son los 5 factores de riesgo clave de génesis, es decir, de causar disfunción eréctil. Y evidentemente la diabetes, como comentábamos aquí, como uno de los mecanismos más
dijéramos, dañinos, ya que como ahora veremos actúa a varios niveles. No solamente daña los vasos del pene, sino que además también daña los nervios, sino que además también daña los neurotransmisores, es decir, la diabetes es un gran enemigo de la erección. Pueden ver aquí reflejadas otras causas, como tener una hernia lumbar, esclerosis múltiple, depresión, ansiedad, trastornos tiroideos, trastornos hormonales. Todos ellos que, aunque evidentemente vemos casos, son mucho menos frecuentes y mucho menos prevalentes. Bueno, una vez que hemos visto cuáles son las causas de disfunción eréctil, cuáles son los diagnósticos, que el diagnóstico, como les he comentado al principio de la charla, es bien sencillo, simplemente charlar con el paciente, hacer 2 o 3 preguntas dirigidas a él y a su pareja. Y en esto, muy importante, y traigo este concepto a colación, remarcar el papel de la pareja. Yo cuando estoy pasando consulta, que estoy negociando mucho tiempo, bueno, me gusta, pero mucho tiempo, cuando entra un paciente que consulta por disfunción eréctil y viene con su pareja, digo, o pienso, mejor dicho, ya tenemos el 50% solucionado, ¿no? Es decir, el papel de la pareja es clave en la resolución del problema. Va a ayudar a que el paciente dé el paso a consultar. Tengan en cuenta que, no les he traído diapositivas de eso, pero se lo comento, digo, el año pasado se hizo un estudio en España que se llamó Atlas de la disfunción eréctil, en el que nosotros tuvimos ocasión de participar, en el que se intentaba evaluar, era un estudio que lo que hacía era encuestar a médicos de atención primaria, médicos de cabecera de toda España, casi 5.000 médicos fueron entrevistados, en los que se les preguntaba por este problema, y las 2 conclusiones más importantes, bueno, hubo muchas más, pero las 2 conclusiones más importantes que se sacaron fueron que la disfunción eréctil sigue siendo un problema claramente infradiagnosticado, se diagnostican muchos menos casos de los que hay. En esto, evidentemente, se ha hecho un gran esfuerzo desde los medios de comunicación, desde las instituciones sanitarias, desde los colectivos de pacientes, desde las asociaciones médicas, pero queda muchísimo camino por andar, romper barreras, que los pacientes consulten, que vayan a su médico, que les pongan el problema. Y lo segundo, que remarcaba el estudio, y eso quizás la comunidad científica médica tenemos más responsabilidad, fue que muchos de estos pacientes que consultaban no acababan siendo tratados correctamente. Es decir, había un infradiagnóstico y un infratratamiento. Datos del año 2012, bien recientes. Es decir, se ha avanzado mucho, pero queda mucho camino aún por avanzar. No solamente consultar la disfunción eréctil es importante por el hecho de tratar y resolver un problema, sino que la disfunción eréctil, como les he tratado de explicar antes con las causas vasculares, muchas veces es el primer síntoma centinela, es decir, el primer síntoma que aparece de otros trastornos. Sabemos que un paciente que consulta por disfunción eréctil tiene 5 veces más de riesgo de padecer un infarto de miocardio en los próximos 3 años que uno que no tiene disfunción eréctil. Fíjense si esto es importante. Es decir, la disfunción eréctil puede servir como ese, ahora con los coches son muy modernos, ¿no? Nos dicen aquí, revisión, ¿no? Tiene usted que llevar el coche a revisión porque el ordenador de a bordo está detectando que algo pasa. Bueno, pues la disfunción eréctil se puede comportar como ese testigo que se nos enciende en el coche, de que falta líquido de frenos, de que falta aceite o de que hay que llevar el coche a revisión, porque probablemente algo esté pasando en los vasos de ese paciente, hecho por el cual ha perdido la erección. No solamente es importante, evidentemente, por perder la erección y por perder la sexualidad, sino que a lo mejor podemos anticiparnos y hacer una verdadera medicina un poco preventiva, intentar prevenir, modificando hábitos de vida, modificando trastornos que a lo mejor, o tratando enfermedades que a lo mejor no estaban diagnosticadas, como la hipertensión, la diabetes, el colesterol, etcétera, y prevenir a ese paciente o intentar evitar en ese paciente que sufra en los próximos años un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular, que son la causa número 1 de muerte en España. La causa número 1 de muerte en España en el 2012, tanto en hombres como en mujeres, es la mortalidad cardiovascular, seguida por la mortalidad por cáncer. Por tanto, concepto tremendamente importante. Disfunción eréctil como testigo que se enciende en el coche, como gran oportunidad de ir al médico para que evalúe nuestra salud, independientemente de la repercusión sobre la esfera sexual. Tiene una traslación mucho más importante a otras esferas generales. Dicho esto, ¿cómo se trata la disfunción eréctil? Bueno, pues la disfunción eréctil siempre hemos hablado de que se trata
por escalones, ¿no? Y siempre se ha hablado, o siempre hablamos, y sigue siendo así, y sigue teniendo plena vigencia, de 4 escalones de tratamiento, ¿no? Primer escalón, modificación de los estilos de vida. Todo lo que les he comentado antes, hacer más ejercicio, tener menos estrés, disminuir el consumo de tabaco, perder peso, beber menos si algún paciente bebía en exceso, intentar controlar sus niveles de tensión arterial, intentar controlar sus niveles de azúcar en sangre si los tenía altos, intentar controlar los valores de colesterol, ver cómo tiene la testosterona, es decir, hacer un abordaje de los hábitos de vida, de los estilos de vida. Sabemos, y hay un montón de estudios que lo demuestran, que solamente con una actuación sobre los estilos de vida, un porcentaje muy importante de pacientes que tienen disfunción eréctil leve pueden volver a la normalidad. Muy importante, primer escalón. Segundo escalón, fármacos orales, como ahora comentaremos. Fíjense, este ha sido el esquema de las opciones terapéuticas desde los años 70 hasta comienzos de la década de los 2000, donde se aprueba en el año 98, finales de la década de los 90, se aprueba el citrato de sildenafilo, famoso conocido como Viagra, y posteriormente, en marzo de 2003, se aprueban otros 2 inhibidores. Esto representa ahora mismo, después de los cambios en los estilos de vida, el primer abordaje, o el segundo, si consideramos los estilos de vida, el segundo abordaje en el tratamiento de la disfunción eréctil. Las pastillas, los fármacos orales, en cualquiera de sus formas, administrados a demanda, es decir, administrados solamente cuando uno quiere tener una relación sexual, o administrados de manera diaria, que es otra nueva forma de administración, de tal manera que el paciente no tiene que programar la relación sexual. Los fármacos orales, a pesar, y aquí estamos absolutamente rompiendo mitos, como estoy seguro que muchos de ustedes ya lo saben, son fármacos absolutamente seguros, tremendamente eficaces. Hay millones de pacientes tratados en el mundo. Es decir, toda esta leyenda negra que rodeó a estos fármacos, fundamentalmente a Viagra, que fue el primero que se lanzó en marzo del año 98, y que posteriormente recayó de una manera un poco menor, pero también sobre estos otros 2 fármacos, Cialis y Levitra, es totalmente falso, totalmente falso. De hecho, muchos de estos fármacos se les están dando nuevas indicaciones, se están utilizando en fármacos en pacientes que tienen problemas de hipertensión pulmonar, problemas de recuperación de infarto de miocardio, pacientes trasplantados. Es decir, son fármacos tremendamente útiles, tremendamente eficaces y que prácticamente 8 o 9 de cada 10 pacientes que los toman consiguen solucionar su problema. O sea, sin duda alguna ha supuesto una revolución en el tratamiento de esta patología, ya que, como les comentaba en la diapositiva anterior, desde los años 70 hasta final de la década de los 90, lo único que había eran otro tipo de tratamientos con muchísima menos eficacia. Aquí lo pueden ver un poco resumido, ¿no? Tratamientos de primera línea o de segunda, si consideramos las modificaciones del estilo de vida. Estos tratamientos orales. Cuando estos tratamientos fracasan, hay un porcentaje de enfermos que son aproximadamente, depende de los grupos de edad y depende de la patología, pero aproximadamente 1 de cada 10 o 2 de cada 10, es decir, entre un 10 y un 20%, que nosotros llamamos no respondedores a los fármacos, ¿no? Pacientes que toman sildenafilo, Viagra, o toman tadalafilo, Cialis, o toman vardenafilo, Levitra, y no responden. Estos pacientes, evidentemente, lo que subyace detrás de esta no respuesta es que hay un daño importante en el tejido. Quizás hemos llegado tarde a modificar esos factores de riesgo. Quizás la lesión está muy establecida. En estos pacientes, que son, como les digo, un porcentaje pequeño, pero bueno, evidentemente significativo, debemos utilizar tratamientos de segunda línea y de tercera línea. Los tratamientos de segunda línea consisten básicamente en inyectar sustancias vasoactivas dentro del pene. Esto pues tiene una aceptación por parte de los pacientes muy diversa. Hay pacientes que tienen una adherencia al tratamiento, o sea, que les encanta el tratamiento, que están fantásticamente con ellos, y hay otros pacientes que se ven incapaces de pincharse ni ellos ni sus parejas, que les provoca dolor. En fin, tratamiento que hay que individualizar muchísimo en cada paciente, ofreciéndoselo, pero que tiene sus limitaciones. Y por último, existe la posibilidad de implantar una prótesis de pene. El tratamiento de la prótesis de pene, que claramente en España, no solamente en España, sino en Europa, está infrautilizado, es decir, se utiliza menos que en otras regiones del mundo, como Estados Unidos, o como Centroamérica, o como Australia, es un tratamiento tremendamente útil y tremendamente eficaz. Nosotros tenemos bastante experiencia en este tema, colocamos un número importante de dispositivos al año. Ahora les enseñaré algunos ejemplos. Son dispositivos que provocan una altísima satisfacción del paciente y de su pareja, que de alguna manera restablecen de una manera muy significativa
un poco lo que es la vida sexual en general, porque, bueno, pues restablecen la erección, ¿eh? Cuando además la eyaculación, el deseo sexual siguen siendo iguales, permiten restablecer la erección, ¿eh? Aquí lo pueden ver un poco repasando las fechas que les comentaba antes de estos fármacos orales: sildenafilo, tadalafilo, vardenafilo, ¿eh? Aquí el lanzamiento de Viagra en el 98, que como todos ustedes saben supuso un hito mediático y evidentemente un descubrimiento importantísimo que ha mejorado la calidad de vida de los pacientes. Le siguieron otros, como Cialis, Levitra, también la incorporación de los fármacos inyectables, que les comento aquí, como el Caberjet, el uso de las prótesis de pene. Estos fármacos, este esquema, aunque es un poco complejo, pero simplemente se lo he traído para remarcar la importancia de la estimulación sexual. O sea, es decir, estos fármacos no actúan si uno no tiene estimulación sexual. Es decir, es la estimulación sexual. O sea, nosotros lo que hacemos es potenciar la erección una vez que la erección se ha desencadenado. Es decir, el paciente tiene que tener estimulación sexual para que estos fármacos actúen. Yo le digo muchas veces a los pacientes, si usted se toma una pastilla de Viagra y se va a dar un paseo, no va a notar nada. Eso sí, es usted del 5% de pacientes que le da dolor de cabeza, pues como mucho notará un pequeño dolor de cabeza, pero nada más, ¿no? Fíjense con respecto al riesgo cardiovascular, que esto es un argumento muy esgrimido a veces por pacientes, ¿no? Que, bueno, es que a ver si me va a dar un infarto, a ver si le va a pasar algo a mi marido. Aquí lo pueden ver. Placebo es, en fin, no tratamiento. Fíjense aquí, pacientes, incidencia en pacientes que toman Viagra 0,84, incidencia en pacientes que toman placebo 1,05. No hay diferencias significativas, pero fíjense que casi es tendente mayor el tomar placebo, ¿no? Con lo cual, el mensaje a sacar no es ese, sino que evidentemente la administración de sildenafilo y de estos fármacos es absolutamente segura desde el punto de vista cardiovascular. Simplemente datos del consumo de estos fármacos. La verdad es que, como les comentaba, hay millones de pacientes en el mundo que toman este tipo de fármacos de una manera muy segura, muy eficaz. Evidentemente, como les hablábamos antes, el papel de la pareja es fundamental, ¿no? En este caso, fíjense, ¿no? Doctor, ¿podría restarme ahora? Diga que no. Evidentemente hay que considerar mucho el papel de la pareja y de su posible papel de ayuda, ¿no? Otra de las opciones que comentábamos, inyectar fármacos dentro del pene. Este es el doctor Ronald Virac, un cirujano vascular francés, que fue el que primero que describió este efecto de vasodilatación directa. Como les comentaba, un tratamiento, bueno, pues que de alguna manera es bueno, pues errático en sus resultados, ¿no? Aquí lo tienen una imagen, cómo se introduce la aguja dentro del pene. Aquí hay otro tipo de dispositivos menos usados y menos queridos en general por los pacientes, al menos en nuestro país, en mi experiencia, los dispositivos de vacío. Muchas veces generan una erección dolorosa, los pacientes no se acaban de acostumbrar a colocar estas gomas de retención en la base del pene. Algunas otras administraciones de estos fármacos que se han comercializado recientemente, esto es una aplicación intrauretral del fármaco, bueno, resultados, parciales. Aquí lo pueden ver cómo se utiliza el dispositivo de vacío, que consiste en generar una erección en el pene. Y por último, como comentábamos, hablarles de la cirugía del implante de prótesis de pene, cirugía que consiste básicamente en implantar. Este sería el esquema de una prótesis de pene habitual. Son dos cilindros con modo de balsas neumáticas que se colocan dentro del pene, con un reservorio de líquido que se coloca. Todo esto se coloca a través de una pequeña incisión de 2 centímetros y es totalmente invisible con un paciente desnudo. Yo siempre digo a los pacientes que un paciente desnudo al lado de otro con una prótesis serían absolutamente indistinguibles, o sea que es un dispositivo que es totalmente oculto. Y luego se emplaza esta pequeña bomba en el escroto, que una vez que cuando se quiere activar el líquido pasa del reservorio a los cilindros y se provoca una erección, ¿no? Aquí pueden ver algunos detalles. Esto no es apto para morbosos, para impresionables, todo lo contrario. Aquí lo pueden ver, como hacemos ahí una pequeña incisión, se coloca el dispositivo de una manera muy sencilla. Aquí pueden ver una imagen de resonancia magnética. Esto es una resonancia magnética del pene, con los cilindros colocados dentro del pene, el reservorio de donde proviene el líquido. Es un sistema hidráulico, se activa con la activación en el escroto. Lo pueden ver, se coloca todo a través de esta pequeña incisión. Aquí tienen otro ejemplo de otro dispositivo. Cómo se coloca, esto sería cómo queda el pene en flacidez, y luego, lógicamente, han visto la otra imagen correspondiente al pene en erección. Y bueno, pues por último, remarcarles
lo que hablábamos antes. Fíjense los factores de riesgo de enfermedad coronaria y disfunción eréctil, cómo son totalmente compartidos, es decir, la enfermedad, la disfunción eréctil es una enfermedad vascular hasta que no se demuestre lo contrario, y este es un hecho importantísimo a remarcar. Y son estos los factores de riesgo que nosotros tenemos que intentar controlar para evitar este problema en el futuro. Aquí lo pueden ver, cómo la enfermedad vascular tiene manifestaciones diversas por todo el cuerpo y cómo la disfunción eréctil muchas veces puede ser este síntoma centinela, este síntoma de aviso que nos haga poder anticiparnos a todas estas otras secuelas, a tener problemas de enfermedad vascular en las arterias periféricas, en el corazón, en el cerebro, etc. ¿no? Y nos va a permitir anticiparnos. Para ello, como comentábamos antes, tenemos una gran arma en nuestra mano, que es la famosa dieta mediterránea, dieta que en estudios claramente epidemiológicos demuestra cómo es una dieta totalmente cardiosaludable, que haciendo dieta mediterránea podemos, y abundando en la dieta mediterránea, el consumo de aceite de oliva, consumo de productos vegetales, podemos abundar y podemos prevenir muchas de estas complicaciones. Fíjense, y esto es una publicación ya de hace algunos años, pero que es bien interesante, ¿no? Que dice cómo es una persona sana, porque muchas veces es difícil definir un sano, ¿no? Tenemos claro que es definir un enfermo, pero definir un sano no es tan claro. Bueno, pues no está tan claro. Pues fíjese, una persona sana es una persona que no fuma, que camina 3 kilómetros diarios o hace 30 minutos de actividad física, que toma 5 raciones de fruta y verdura diarias, que tiene una tensión arterial sistólica, o sea, es decir, la máxima que dice la gente, menor a 140 milímetros de mercurio, que tiene unas cifras de colesterol total por debajo de 190, que tiene unas cifras de colesterol que llamamos del malo por debajo de 115 y que tiene ausencia de diabetes y de sobrepeso. O sea que claramente, como pueden ver aquí, todo se interrelaciona y estos factores de riesgo cardiovascular son al final los que acaban provocando disfunción eréctil. Fíjense esta reflexión que les he hecho. Para muchos pacientes, la consulta realizada sobre su disfunción eréctil puede suponer la primera oportunidad para someterse a una evaluación cardiovascular sistémica, es decir, una oportunidad para prevenir muchas cosas que les pueda pasar en el futuro y que puedan evidentemente poner en peligro su vida. Y en fin, yo creo que hasta aquí ha sido todo. Estoy encantado de atender sus preguntas, comentarios, sugerencias, etcétera. Muchísimas gracias, doctor. La verdad es que ha sido un tema, bueno, pues siempre es un tema que genera cierta suspicacia. No sé qué palabra usar exactamente, porque hablar de disfunción eréctil, pues se habla en entornos muy reducidos, es un tema que a nadie le gusta posiblemente reconocer y eso es una realidad. Pero en este caso ha quedado muy claro el por qué se producen este tipo de situaciones o por qué se pueden producir este tipo de situaciones. Muchas de ellas están fuera de nuestro alcance, que son las enfermedades propias que se pueden ir adquiriendo a lo largo del tiempo, pero otras sí dependen totalmente de nosotros, de nuestro cuidado personal, de nuestra vigilancia en cuanto a factores que ha comentado usted, como el peso y otros aspectos. Ha quedado cristalino, vamos, a mí por lo menos me ha parecido una exposición clarísima. Vamos a empezar con el turno de preguntas. Ya están entrando las preguntas a través del chat, muchas de ellas. Empezamos con la primera, que nos la hace Luis. Más o menos creo que ha quedado medio respondida por usted, pero en cualquier caso creo que es importante hacerla y enfocar el tema. La alimentación inadecuada, y pone entre paréntesis que está obeso, ¿puede afectar a mi capacidad sexual en un futuro? Pues efectivamente, sin duda. Además, puede afectar a su capacidad sexual en 2 aspectos muy concretos. El primero, evidentemente, en provocar disfunción eréctil, la obesidad, y no solamente la obesidad, sino lo que conlleva la obesidad, que muchas veces es tener la tensión alta, tener el colesterol alto, puede conllevar directamente o puede impactar directamente en su capacidad de erección y que prácticamente asociado, ligado a ello, la obesidad condiciona de manera prácticamente natural que los valores de testosterona, hormona masculina fundamental, hormona masculina que controla el deseo sexual, que controla, en fin, nuestro cerebro, nuestro músculo, nuestro hueso, nuestro corazón, hormona, en fin, trófica por excelencia, baja. O sea, la obesidad se relaciona mucho con niveles bajos de testosterona. Por tanto, y niveles bajos de testosterona se relacionan con tener poco deseo sexual. Con lo cual, claramente la obesidad relaciona las 2 cosas, problemas de erección y problemas de deseo. Fenomenal. Muy bien, vamos con otra pregunta. En este caso viene desde el Centro de Mayores de Vigo.
Nos comentaba Antonio a través del chat que la gente está un poco tímida, que ahí en grupo pues cuesta un poco más que se anime a hacer preguntas, pero en este caso Pedro sí ha hecho una, y además es una pregunta que me parece interesante, incluso personalmente porque yo también lo hago. Nos dice, monto mucho en bicicleta casi todos los días, tengo 58 años, ¿puedo tener problemas de erección? ¿Me puede suponer un problema de erección? Y entre paréntesis también nos pone, a veces se me queda el pene como dormido al montar. Vamos a ver, que monte en bicicleta es fantástico, ¿sabes? Empezando por ahí, ¿no? Si tiene oportunidad de montar todos los días, es fantástico. No hay ninguna relación entre montar en bicicleta, ni siquiera, en fin, con la patología prostática. Evidentemente, pues no solamente por montar en bicicleta, sino por cualquier cosa puede tener otras enfermedades, ¿eh? Y son esas enfermedades las que a lo mejor hay que buscar o hay que valorar y hay que eventualmente tratar si aparecen. Pero el hecho de montar en bicicleta es un hecho totalmente saludable, muy, en fin, absolutamente recomendable y que para nada le va a causar ningún otro tipo de problemas. Fenomenal. Nos has quitado un peso de encima a muchos. Muy bien, Antonio nos pregunta, ¿los cigarrillos electrónicos son tan perjudiciales como el tabaco o son inocuos a este respecto? Es que desconozco muy bien el contenido de esto, pero yo entiendo que son, en principio, inocuos para este asunto. Pero vamos, es una pregunta muy interesante. Yo creo que lo que contienen, en fin, son sustancias aromáticas, o sea, es decir, no contienen nicotina. Básicamente, no creo que tengan ninguna relación con la disfunción eréctil, ¿no? Cosa que sí que tienen tabaco de una manera muy significativa. Y directa, ¿verdad? Muy bien. Tenemos otra pregunta de Jorge. Nos dice, me da algo de vergüenza hablar del tema, pero en ocasiones no tengo una erección completa. Se me queda el pene a media erección, aunque puedo mantener relaciones sexuales y orgasmo. ¿Esto es un preludio de un problema de erección? Bueno, habría que saber más datos, ¿no? Habría que saber básicamente qué años tiene y desde cuánto hace que le pasa. Pero evidentemente habría que estudiarlo, ¿no? Habría que estudiarlo porque, bueno, pues evidentemente pueden ser primeros síntomas de tener problemas de erección. De hecho, muchos pacientes que vienen a la consulta pronto, es decir, que no han dejado pasar demasiado el tiempo, lo que cuentan no es que no tengan erección, ¿no? Sino que la pierden con facilidad, que parece que es un poco lo que le pasa a nuestro amigo que pregunta, es decir, que tiene poca intensidad o que la pierde con facilidad. Esto es un síntoma de lo que nosotros llamamos disfunción eréctil venoclusiva o por fuga venosa, es decir, no entra la suficiente cantidad de sangre como para quedarse atrapada. Por eso el pene no coge la suficiente urgencia como para realizar una penetración satisfactoria. Evidentemente habría que, ya le digo, que conocer otros factores, en fin, comorbilidades, qué tratamientos toma, qué años tiene, desde cuándo hace que le pasa esto, si le pasa siempre o solamente le pasa a veces, para evidentemente también explorar un posible papel psicológico, ¿eh? O sea, muchas veces la mayoría de las disfunciones eréctiles que diagnosticamos, y además hay que explicárselo a los pacientes de manera clara, son mixtas, ¿eh? O sea, hay una parte de sustrato de enfermedad, algo, una diabetes, una hipertensión, a veces alguna cosa que no somos capaces de explicar, pero el problema está ahí, a lo mejor se va a manifestar en el futuro. Y evidentemente, casi todos los pacientes tienen un componente psicológico muy importante, como no es para menos, ¿no? Un paciente que empieza a tener problemas de erección, esto genera un mecanismo de ansiedad anticipatoria, un mecanismo de evitación de la situación, un mecanismo de intentar buscar, en fin, toda clase de explicaciones peregrinas, ¿no?, a por qué le pasa el tema, que al final acaban generando un mecanismo de rechazo, de ansiedad, de liberación de adrenalina, de ponerse nervioso, de tal, que condiciona un importante papel psicológico de los problemas de erección. Porque hay que conocer muy bien y que hay que saber también identificar y tratar, ¿eh? Los fármacos para la erección muchas veces tienen una doble utilidad, ¿eh? Este es un tema bien interesante. No solamente es que generen una erección y que mejoren la calidad de la erección de un 40 o un 90%, sino que muchas veces revierten todo este tipo de alteraciones psicogénicas, porque el paciente gana confianza, gana seguridad, sabe que tomando la pastilla esto no le va a pasar, con lo cual es la mejor manera de salir de este círculo vicioso, de este loop que se forma entre tener miedo, fallar, volver a tener más miedo, volver a fallar, etcétera, etcétera. Hace casi un efecto placebo, ¿no? Por lo que comenta. Muy bien. Nos preguntan también, ¿cuánto tiempo es la recuperación en un implante de pene? ¿Cuánto tiempo se tiene que pasar para volver a tener relaciones sexuales? Buena pregunta. Entre 4 y 5 semanas.
Depende un poco de los pacientes, pero entre 4 y 5 semanas. Generalmente la mayoría de los pacientes a las 5 semanas están teniendo relaciones sexuales, es decir, aproximadamente un mes. Fenomenal. Bien, nos quedan un par de preguntillas. Nos pregunta Marieta, me alegro, si se está tomando Sintrom como consecuencia de una cirugía cardiovascular y el problema persiste, ¿qué se puede hacer? Bueno, vamos a ver, el Sintrom en principio no es exactamente de los fármacos que más disfunción eréctil producen, y no contraindica la toma de ningún fármaco. O sea, por tanto, y ni siquiera, y muy importante, contraindica el inyectar dentro del pene, o sea, el poner sustancias vasoactivas, que esto, muchos pacientes que toman Sintrom les da miedo pincharse dentro del pene. Bueno, pues no hay ningún problema, simplemente hay que tener un poquito más de precaución, de comprimir un poquito más el pene durante, bueno, pues quizás un minuto, minuto y medio, ya que hay un poquito más de riesgo de hematoma. Lo que pasa es que la aguja de punción es tan pequeña que no llega ni a eso, ¿no? En principio el Sintrom es un fármaco que en principio no tiene una relación muy directa con producir disfunción eréctil, pero que en cualquier caso no contraindica la toma de ninguno de los tratamientos activos, ni siquiera el implante de una prótesis de pene. Nosotros hemos implantado varios pacientes con Sintrom, simplemente hay que sustituirlo por heparina, el tiempo que dure la intervención, para poder, en caso de una hemorragia, revertir la heparina y luego posteriormente volver a continuar. Ningún problema. Fenomenal, doctor. Bien, hay un par de preguntas más, pero yo creo que están relacionadas, han sido ya más o menos contestadas, las repetimos muy brevemente porque uno es si es la alimentación recomendable, si afecta la alimentación a los problemas de disfunción. Yo creo que más o menos hemos dejado claro que es un factor determinante. Y bueno, la otra es, ¿a qué edad se puede empezar a tener problemas de erección? A cualquier edad. A cualquier edad. Mala Depende noticia. de los perfiles, evidentemente. Es más frecuente a partir de los 50 o 55 años, pero Sí. vemos también un número importante de casos entre los 35 y los 45. Quizás mucho más de perfil psicógeno, perfil psicológico, relacionados con mal aprendizaje sexual, relacionados con malas experiencias sexuales, en fin, algunos casos relacionados desgraciadamente con enfermedades que también suceden en gente joven, por desgracia. Pero quizás esta disfunción eréctil que hoy hemos hablado más, de origen vascular, relacionada con factores de riesgo, la solemos empezar a ver más a partir de los 55 años en general. Fenomenal. Doctor, muchísimas gracias por todo el tiempo que nos ha dedicado, por sus conocimientos, por estar esta tarde con nosotros y aclararnos temas tan interesantes como ha sido el de la disfunción eréctil. Esperamos contar con usted en futuros webinars, en el contrario, ya que es un sistema que está ahí, que no efectivamente roba poco tiempo, ¿verdad? Sí, fantástico. Ha sido un placer. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos nuestros usuarios una vez más por haber estado con nosotros en Post 55. Contamos con ustedes en futuros webinars. Venga, hasta la próxima. Gracias, chao.